Hola celderos, ¿qué tal estáis? Yo soy Jasmine y bienvenidos a mi canal de Jasmine of Hyrule. Hoy os traigo un vídeo donde quiero hablaros sobre un dato muy curioso sobre la fuente de la sabiduría, que pasa muy desapercibido y que quizás no sabías. Por ello te invito a que te quedes hasta el final del vídeo para poder saberlo. Eso sí, antes de comenzar, quiero recordaros que podéis suscribiros al canal si aún no lo estáis y activar la campanilla para estar al tanto de todo lo nuevo en el canal. ¡Comenzamos! Como ya todos sabemos, la Fuente de la Sabiduría es un lugar visitable tanto en Zelda Breath of the Wild como en Zelda Tears of the Kingdom. Se encuentra en el monte de Lanayru, situado en la región que lleva este mismo nombre, Lanayru. Es en esta fuente donde la princesa Zelda de Breath of the Wild realiza sus últimos rezos tratando de purificarse para despertar sus poderes, algo que ya había tratado de realizar anteriormente en las Fuentes del Valor y del Poder. Las Fuentes del Valor y del Poder se sitúan en las regiones de Faron y Eldin, respectivamente, y son exactamente las mismas que vemos en Skyward Sword, las cuales reciben los nombres de Manantial de la Contemplación y Manantial Terrenal. En Skyward Sword, estas fuentes se sitúan en las regiones de Faron y Eldin, coincidiendo con Breath of the Wild. Sin embargo, y aquí es donde quiero hablar sobre el tema principal de este vídeo, no sucede lo mismo con la Fuente de la Sabiduría de Breath of the Wild. A medida que avanzamos en la historia de Skyward Sword, podemos visitar las Fuentes del Valor y del Poder, pero cuando llegamos a la región de Lanayru no vemos por ningún lado la Fuente de la Sabiduría, como si no existiese. Recordemos que la región de Lanayru en Skyward Sword es una región desolada y desértica, cosa que en el pasado no lo fue. Tenía un mar y praderas verdes, cosa que podemos ver si golpeamos los cronolitos, los cuales, dentro de una zona limitada, hacen retroceder en el tiempo el paisaje a como estaba hace mucho tiempo. La Zelda de Skyward Sword también rezan las fuentes con el fin de despertar su poder, tal y como lo hace en Zelda Breath of the Wild. Pero en ningún momento vemos que visite una fuente de la sabiduría en dicho juego. Es como si no existiese dicha fuente o se le hubiese olvidado a los desarrolladores ubicarla. Y claro, vemos que luego existe en Zelda Breath of the Wild, pero no en Skyward Sword. La verdad es que este es un detalle bastante curioso y hasta ahora no he visto a nadie hablar al respecto, y por ello quería hacer este vídeo para además daros mi teoría al respecto, y es la siguiente. Como sabéis, en Skyward Sword seguimos la pista de Zelda visitando las distintas fuentes hasta que llegamos al desierto de Lanayru, donde en vez de encontrarnos con la fuente de la sabiduría, descubrimos que hay un segundo templo del tiempo, cuyo portal está activo y es por el que escapan Impa y Zelda huyendo de Grahim, destruyéndose dicho portal tras atravesarlo ellas. Ahora cuando os digo celdero, ¿y si esto era lo que en un principio tenían planeado Impa y Zelda? ¿Y si lo que ellas buscaban era poder viajar al pasado a través de dicho portal para así volver a la época donde Lanayru no era desértica para poder acceder a la fuente de la sabiduría? Yo tengo la teoría de que en la época actual de Skyward Sword no era posible acceder a la fuente de la sabiduría debido al estado tan desértico en el que se encontraba. Es por ello que Zelda e Impa decidieron usar el portal del Templo del Tiempo de Lanayru para viajar al pasado, donde seguramente sí pudiesen acceder a dicha fuente. Como el portal fue destruido por Impa, Link no pudo seguirlas y por ello no pudo visitar dicha fuente como seguramente hizo Zelda, y solo pudo reencontrarse con ella en el Templo del Presidio, donde estaba el otro portal del tiempo, ya que ella había despertado sus poderes de Hylia, porque ya había visitado dicha fuente. Esta teoría explicaría perfectamente el por qué no vemos dicha fuente en Skyward Sword y que tras el paso de los años volvió a ser accesible en la era de Zelda Breath of the Wild y Tears of the Kingdom. Y bueno, celderos, ¿qué os ha parecido este dato del cual quizás no te haya percatado de la fuente de la sabiduría? ¿Vosotros os habéis dado cuenta? Dejádmelo saber en la caja de comentarios y por supuesto, ¿qué os parece mi teoría al respecto? ¡Nos vemos! Si te ha gustado, dame un me gusta y si quieres más contenido, suscríbete. ¡Hasta luego!